Chao, Mauricio. Hasta luego. Chao. Bueno, ¿qué dudas tienen? ¿Qué temas les ofreció alguna dificultad? No sé. Ustedes dirán. ¿Entendieron bien el tema de traición, rebelión, el bien jurídico protegido? ¿Eh? Ahí estuve leyendo, vieron que en los delitos contra la administración pública, que son dos bolillas, el bien jurídico es muy importante, ¿se acuerdan que está bastante diversificado? Pero ahí Robarrio hace ahí como una alegoría, una mención. ¿Se acuerdan cuando vimos traición y rebelión? Si vieron los videos, es fundamental el bien jurídico protegido, porque son delitos contra el Estado, pero hay que hacer una aclaración, porque todos los delitos afectan al Estado. Pero particularmente, los que están vinculados con la traición, cuando hay un estado de guerra con una potencia extranjera, el peligro de este tipo de delitos tiene que ver con la existencia del país mismo, es decir, con la soberanía. Por eso les pongo el ejemplo en el video, solo nosotros llamamos Malvinas a las islas. Si vamos a Europa, ¿cómo la llaman? Las Falklands. Portland. Bueno, eso es lo que puede pasar, de triunfar una traición. Entonces, lo que dice ahí Robarrio es que si nosotros imagináramos un bosque donde están todas las naciones, hay un árbol que es la Argentina. Entonces, las raíces y el tronco vendrían a ser justamente es decir, los delitos políticos que hacen a la existencia del país como ente político, ¿no? Y que con estos delitos de traición y conspiración afectan al Estado. Y también las formas de gobierno, contra los poderes públicos y el orden constitucional, la división de poder, la forma republicana de gobierno, todo eso está con la raíz, el tronco y la ramificación principal. Y después las ramitas y el follaje son los delitos de la administración pública, los innumerables casos de delitos, ¿no? Que obviamente comprometen al Estado, pero no en la forma en que lo hacen ese tipo de delitos que ustedes vieron con traición y rebelión, ¿no? Si ustedes se quedan con esa idea del árbol y sus distintas partes, van a entender bien entonces la importancia del bien jurídico protegido, ¿no? No sé qué... Perdón, chicos, que me fijo a ver si... Bueno. ¿Cuál es la duda? No sé, dígame, que es para... Doctor, buenas tardes. Sí. ¿Le puedo? Arévalo Aldo, mi nombre. Sí. Le hago una consulta respecto a los términos funcionario público y empleado público. Sí. En los videos ya, o sea, estuve viendo que bueno, que lo tendríamos que equiparar, ¿no? En todos los artículos que estuvimos viendo, por el artículo 77. Claro, lo que pasa es que es medio engañoso el artículo 77. En realidad el artículo 77 lo que está definiendo es la función pública. Entonces, cuando habla de funcionario público, empleado público, ¿no es cierto? No tenemos que entenderlo como lo hace el derecho administrativo, que los diferencia muy bien. El funcionario público cumple funciones solo o en compañía de otros de funciones públicas. Tiene la delegatio del poder representativo que le da el órgano que lo designa. Y en cambio el empleado público está designado también en el Estado, pero para funciones internas, en apoyo de la función pública, ¿se entiende? Y esa diferencia no cambia. Por eso el artículo 77 en realidad define la función pública y lo que está diciendo es lo siguiente. Los términos funcionario público y empleado público usados en este código se designa todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sean por elección popular o por nombramiento de autoridad competente. A ver, ¿ustedes tienen algún inconveniente? ¿Un juez cumple las funciones públicas? Siempre el juez, en su función. El secretario, también. Es decir, el juez tiene la función decisoria de los pleitos, el secretario es como un escribano, su función principal, da fe de los actos que pasan en su presencia, ¿me entienden? Y el empleado, por ejemplo, de mesa de entrada, es siempre empleado, ¿no? Usted imagínenselo, van a una mesa de entrada, el empleado, sí, el empleado, y es empleado.
Ahora resulta que el juez necesita notificar una resolución urgente y no está el oficial de justicia, que es funcionario. Entonces, ¿qué hace el juez? No está, bueno, que venga Juan Pérez, el pinche de mesa entrada, que lo designo ad hoc, ¿qué significa? Para el caso, ¿ven? Accidentalmente, y para ese caso, Juan Pérez, que normalmente es un empleado, se va a comportar como funcionario público. ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo. Lo que tenemos que ver es la naturaleza de la función. Normalmente la lleva adelante el funcionario. Eventualmente la puede llevar un empleado público. E incluso, ustedes vieron cuando vimos esa primera parte, cualquier particular, la ley lo inviste del carácter del funcionario público cuando, por ejemplo, salimos de la facultad y vemos que hay alguien que está robando un auto y nos acercamos y nos trenzamos en lucha, se resiste la persona, entre las imputaciones que va a tener es la de funcionario público. Y decir, ¿cómo? Si no está designado, no. Pero la ley dice que en los casos de flagrancia, el particular que trata de aprender, ¿se dan cuenta? Pero para ese caso concreto, después no sigue siendo funcionario, termina ahí. Claro, se entiende. Ese es el sentido. Es decir, no se está desnaturalizando la división que hace el derecho administrativo, sino que se está diciendo que los pone como equivalentes, pero siempre se está hablando de la función pública. Por eso se los di con el ejemplo del pinche. Es pinche, el juez dice, vení, te designé para que vas a notificar porque no está el oficial de justicia. ¿Se dan cuenta? Excepcionalmente, accidentalmente, para el caso, es funcionario público. Solo en ese expediente, porque lo designó el juez. Autoridad competente. ¿Ven cómo dice? Dice nombramiento por... ¿Cómo que dice? Elección popular o nombramiento de autoridad competente. Elección popular es el presidente, el vice, los legisladores. Y autoridad competente, los jueces, el secretario. En esos casos. Después les mandé para que lean, y creo que se lo amplié bastante. Hay un artículo muy bueno de Núñez, el significado de funcionario público en el Código Penal. Son 2 hojitas, es bárbaro, y eso le va a servir en la carrera y el día de mañana para que lo tengan claro. Y se acuerdan que después... Perdón, profesor, no está en el aula virtual esto de Núñez, ¿no? No lo encontré. Lo vi en el video que usted lo leyó, lo busqué todo, pero no lo encontré en el aula virtual. No sé, Mauricio, ¿me estás escuchando ahí? No sé si... Bueno, eso estaba claro, está así en la facultad, ¿no? Pero no, claro, puede que en el aula virtual, no sé, habrá que escanearlo, eso... ¿Se podrá subir, profesor? Bueno, gracias. voy a ver cómo lo subimos, Pero bueno, ahí creo que me expandí ahí un poco, ¿no? Sí. Sobre el tema, no recuerdo ahora, sí, bueno. Son 2 hojitas, pero es importante que sepan, incluso otro parámetro. ¿Se acuerdan que yo les decía que el funcionario público normalmente cobra más que el empleado? Y la pregunta es siempre no, porque hay que ver la naturaleza de la función. Y por eso les decía que, por ejemplo, la función de vigilancia, que la llevan adelante el guardiacárcel, el zorro gris, como se decía antes, ¿no es cierto?, en la calle, cobran 2 mangos. Y capaz que tenemos un empleado calificado de un senador que le hace los dictámenes, le hacen los proyectos de ley, pero no es funcionario. Y el otro que gana menos de la mitad es funcionario público. Normalmente el que gana más es funcionario, pero no es siempre así. ¿Se entiende lo que quiero, a lo que voy? Es decir, ustedes le tienen que incorporar eso, que estas 2 cosas. A veces una persona que nunca es funcionario puede llegar a serlo excepcionalmente. Y alguien que no cobra mucho, que normalmente no es funcionario público, puede llegar a serlo por la naturaleza de la función. Y en estos casos se da la función de custodia, es lo que dice Núñez, ¿no? Son sueldos muy bajos, pero ejercen función pública. No sé, ¿qué otra cosa? Consulta. Hola, buenas tardes. Sí. Con respecto al capítulo 10, puede ser delito contra la seguridad de la nación. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Sería... Es decir, son los delitos contra el Estado. La seguridad de la nación, lo que se protege es el Estado. Entonces, por eso es lo que les decía recién. No sé si usted recién llegó. Sí, vi su video. No, porque, a ver, todos los delitos afectan al Estado. Yo recuerdo que hubo una defraudación monumental hace muchos años
en la provincia de Mendoza, el grupo Greco, que casi la tira abajo a la provincia, literalmente, porque la desmanteló. Pero no es a donde apunto con esto, sino que si una tradición, por ejemplo, triunfa, tenemos que estar... A ver, pensemos un minuto. ¿Puede haber tradición hoy? No. ¿Por qué? Porque no estamos en guerra con ningún país. ¿Pudo haber tradición en un pasado no muy remoto? Sí. Y las Malvinas, la guerra de las Malvinas, pero no hubo casos de traición. Y les acoto algo acá, para que lo vean, porque es un tema que tiene actualidad. Dos cosas les apunté en los videos. Uno, vinculado con Cristina Kirchner. ¿Se acuerdan que la acusaron de encubrimiento agravado con el pacto con Irán y en concurso ideal con traición a la patria? Mal llamado por dos motivos. Sí. Y debió el juez ahí, en ese punto, descartarlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque no estamos en guerra con Irán. Punto. Punto, punto, punto. Dejemos toda la política afuera. Punto. Ahora, ¿se acuerdan que esto se desestimó, la denuncia esta del pacto con Irán? Luego se revirtió y esto en un país normal llega al final. Cuando llega al final significa pato o gallareta. No hay una cosa intermedia. En un país normal. No es un país normal. ¿Qué quiero decir con esto? Y te pongo el ejemplo. Así como le digo que la traición no va porque no hay guerra, tampoco nos llevamos bien con Irán. Pero no hay guerra. Entonces, ¿cómo se...? Pero es casi guerra. No. No va. Y no es traición a la patria, es traición a la nación. Ahora, si la juzgaran y la encontraran responsable a ella y a otros que están acusados, eso, que le falta un cachito para traición, podría ser tenido como agravante de pena. ¿Me siguen? Siempre que se pruebe. Pero ya traición no necesitamos que se pruebe nada. Aunque hubiera una guerra ahora, porque eso fue antes. ¿Cuánto debió tardar el juez? 10 segundos. ¿Se entiende? Pero bueno, eso que no cierra el redondel, que no podemos aplicar la analogía, si mañana la condenaran y se probara todo esto, es evidente que no tenemos una relación amistosa con Irán, no a un punto de una guerra. Si se probara eso, es algo grave. Punto. Pero bueno, lo que le quiero decir, que el bien jurídico protegido es el Estado como ente político, porque si triunfa una traición, puede... Sí. ¿Qué pasa? El micrófono prendido. Ahí está. Quiero decir que si triunfa una traición, puede pasar lo que nos pasó con Malvinas, llamada Falklands en todo el mundo, menos nosotros. ¿Se entiende? Desaparece, no es que desaparece el suelo, no se va, el suelo está acá. Desaparece la nación como ente político. ¿Se dan cuenta? Esa es la importancia. Por eso vimos muchos institutos, vieron que hay la conspiración, que no es un delito que ustedes ven regularmente, es la incriminación de un acto preparatorio. ¿Por qué? Y bueno, es tan importante el vínculo protegido que se adelanta la punición con actos preparatorios. Cuando a los conspiradores se le dan los puentes de plata, sea del desistimiento de la conspiración o el arrepentimiento activo, ¡epa! No se dan todos los delitos. ¿Por qué lo dan? Y bueno, el Estado se quiere curar en salud y entonces por otro lado les tiende el puente de plata, porque la delación no es una cosa, no es algo que debe instigarse, ¿no? No es muy lindo delatar, pero es tan importante el bien jurídico protegido entonces que tenemos esos institutos. Todo tiene que ver con la importancia del bien jurídico. Esto es importante, eso, porque, bueno, por eso les decía lo del tema del árbol, ¿no? Para que entiendan el bien jurídico protegido. ¿Qué tal, profesor? Acuérdense. Sí. Sí, una consulta y una aclaración con respecto al primer artículo 214, sobre la tipicidad de los delitos. Autores como Bonpadre dice que son 3. Usted en el video dice muy claritamente que son 2. O sea, que él lo toma como tomar las armas contra ella, o sea, contra la nación, ¿no? En unirse a sus enemigos y en prestarles ayuda o socorro. Él lo toma como 3 formas de tipicidad delictiva. No, eso está mal, porque la mayoría, en esto están todos de acuerdo. Es decir... Lo tengo en el libro y se lo mostraría, no tengo ningún problema. No, está bien, bueno, es el único que está. Me animo a decirlo, es el único autor. ¿Por qué?
léalo bien, no digo que no esté, la verdad que es el único autor, Núñez, Soler, Fontán Balestra, Aguirre Barrio. ¿Por qué? La Constitución les dice, ¿vieron por qué está la Constitución? ¿Escucharon la parte histórica? Es re importante esa parte. ¿Por qué está la Constitución, no está el delito de homicidio, por ejemplo? Y bueno, está la Constitución no porque hubo traidores. Sí, también. Sí, a nadie le gusta que haya traidores. Pero lo más importante es decir que únicamente la traición va a consistir en esto y en esto. Porque por razones políticas, traición era cualquier cosa, nadie sabía a qué atenerse. Ese es lo más importante. Las acciones son dos, aunque parecen tres. Una es tomar las armas, no hay ninguna duda. Y la otra es unirse a los enemigos prestándoles cualquier tipo de ayuda, socorro. Pero esa unión tiene que ser una unión colaborativa, material. Por eso les puse el ejemplo. Supóngase la guerra con el Paraguay de 1870, estamos en la frontera de Formosa combatiendo. Y a mí se me ocurre con 5 más rajarnos de ahí. Y nos vamos a la plaza de Paraguay. ¡Viva Paraguay! Eso es unirse, pero no colaboro. ¿Me entienden? Por eso el Código de Justicia Militar decía desertar hacia las filas enemigas. Obviamente que no me van a aplaudir. Por ahí no me habrá más nadie. Y voy a tener un problema legal. Voy a ser desertor, pero no traidor. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, todos dicen que justamente el Código estaría definiendo con el O 3 acciones. Todos dicen que es inconstitucional porque es ampliatorio de lo que define la Constitución Nacional al hablar de 2 acciones. Una que es tomar las armas contra la nación y la otra es unirse a los enemigos prestando cualquier tipo de ayuda o socorro. Es una actitud colaborante. Obviamente fuera de tomar las armas, como puede ser ayuda financiera, espionaje, ayudar a que se escapen los prisioneros de guerra. Ese es el tema. Perfecto, lo tomo como 2 entonces por la... Sí, son 2 acciones, no 3, como aparentemente parece decir el 214, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué? Porque es una garantía constitucional, ¿no es cierto? Sí, y con respecto a la Constitución, sí, al artículo 119, ¿no? Que tomaran armas contra ella. Sí. Dentro de mi ignorancia, o no sé, sin conocimiento alguno, ¿no? Puedo decir qué diferencia o similitud se encuentra con el artículo 21 de la Constitución también. No, ese es claro, eso. Ustedes saben que cuando vino desarmarse, eso se invocó cuando vino el levantamiento de todos, el movimiento de Todos por la Patria, un grupo terrorista que tomó la Tablada en enero de 1989. Ellos arguyeron de que de alguna manera querían resistir a la opresión porque se venía un golpe de Estado. Fue toda una cosa que no tuvo ningún asidero. Todos debemos, de alguna manera, armarnos en defensa, pero no es una cosa que se le ocurra a alguien. Tiene que haber un Estado que sea un desastre, y además hay que hacerlo por canales medianamente, no con anarquía, ¿no? Con canales medianamente, por eso estaba el servicio militar obligatorio, tendría que ser algo para realmente hacer uso del artículo 21 de la Constitución Nacional. Tiene que ser el país un desastre, un nivel de anomia, de anarquía, que haga que la gente explote y realmente se arme y salga a resistir, ¿no es cierto? Claro, uno está defendiendo a la nación y el otro dice muy expresamente patria. Claro, no, lo que pasa es que cuando por eso digo, la nación, ¿saben? En algunos, justamente como se heredó de esa confusión que había entre el perduelio y el crimen majestatis, es decir, en la antigüedad estaba lo que era traición. Lo que nosotros podemos representar hoy, traición. Supónganse, totalmente aséptica, guerra de Malvinas y 4 mercenarios, no nos importa si izquierda, derecha, militar, civil. ¿Cómo va a traicionar al país? ¿Estamos todos de acuerdo en eso, no es cierto? Claro. Eso existía en la antigüedad, pero ¿saben qué existía también? El crimen contra el soberano. Y el soberano era un político. Por eso le pongo cuando el tipo se cruzaba con alguien con cara de traste. Traidor, decía, no, el tipo lo decía la muela. ¿Me entienden? Por eso, imaginar la muerte del rey era traición. Una cosa de locos. Doctor, al margen, es 23 de enero, ¿no? Del 89.
actué directamente. No solamente no me ascendieron, sino que casi me rajan a la miércoles porque yo era federal. Y la federal no estaba autorizada para actuar ahí. Pero, ¿qué sucedió ese día? Vivía yo a 4 cuadras. Bueno, está bien. Pero yo les digo que ellos intentaron ese argumento para decir que de alguna manera estaba, y no, nada que decir, se descartó totalmente, no tenía ningún asidero eso. Pero no, lo que quiero decirles es que nosotros, es decir, eso después pasó a la Constitución de Estados Unidos, porque de alguna manera se confundían esos roles, y Estados Unidos lo tiene medio como junto. Se traiciona tanto al gobierno como a los Estados Unidos. En cambio, nosotros tenemos las dos figuras. Traición a la nación supone guerra con otro país, afecta a la soberanía. Y los despelotes que tenemos nosotros internos, como fue el levantamiento Cara Pintada, el levantamiento del movimiento Todos por la Patria, son entre nosotros, porque eso tiende, justamente, si ven el 226, ataca el sistema democrático de gobierno. ¿Se entiende? Pero es entre nosotros, no para afuera. Y eso en todo caso sería traición a la patria, no a la nación, ¿no es cierto? Claro. Eso yo quería que le quede bien claro, ¿no es cierto? Para que, bueno, en fin. Ahora, en el caso de que prestare ayuda a un país aliado, no solamente tiene que ser aliado en el sentido de que esté combatiendo, en este caso, supongamos, la Argentina con un país aliado. No, claro, sí, no, que se suma a la guerra y traicionamos al aliado, ellos obviamente. Pueden estar en guerra, pero yo desde mi punto lo traiciono con gente de mi país. O sea, exacto. Supóngase que fuera aliado nuestro Brasil contra Inglaterra en Malvinas, y un grupo de argentinos traiciona a Brasil, traiciona a la nación. Perfecto. Gracias, doctor. No, de nada. Chicos, sé que es un tema, bueno, si no tienen ninguna duda, me gustaría abordar un tema que es medio espinoso, pero que se vincula con esto, que se vincula con lo que acabamos de hablar. Con el tema del 119, que es una garantía. ¿Para quién es esa garantía? Para todos los ciudadanos, que sabemos que traición es esto y esto, no cualquier cosa, ¿no? Ustedes saben que la primera limitación que hubo en la parte histórica, porque nadie sabía qué atenerse, entonces fueron las instituciones inglesas con el Estatuto de la Traición, donde se enumeraron más o menos 10, 12 casos de traición, y por fin la gente dice, sabemos a qué atenernos. Por ahí era acostarse con la tía del rey. Bueno, si él le parece que eso es traición, bárbaro, pero por lo menos sabemos a qué atenernos. ¿Me entienden? Pero ¿saben qué pasaba? Que resulta que se juzgaba un caso, vamos a suponer, ¿no? A ver, Juan mató a su hermano. Uy, no es traición, porque el hermano no es traición. ¿Qué hacemos ahora? No fallé, esperá. Mandaban en consulta al rey y a su parlamento. Y el rey decía, ahora me lo juzgan como traición. ¿Podríamos hacer eso nosotros? Pero sí es razonable. Si los delitos de abuso sexual están agravados cuando es el hermano, está el tema de la sangre. ¿Ese es el camino que tenemos que tomar? No, doctor. No está bueno, el tema del 2 por 1 es volver a la Edad Media. Se los digo así claramente. Pregúntenme, ¿cuál es el peor delito? Terrorismo de Estado, delito de lesa humanidad. Porque yo les diría ahora esto. Supongamos que ustedes dicen no va al 2 por 1, ¿no? Y si yo les digo, che, ¿y si no nos largamos más, qué pasa? ¿Qué me contestan? Y si, che, ahora va a juicio este tipo, después de 15 años de proceso. Che, el defensor no, sin defensor. No corresponde. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estamos violando la Constitución. ¿Qué Constitución? Si es el peor delito que ha existido. No, el debido proceso. La queremos toda. Claro. Sí, bueno. Lo justo. No, claro, no. Lo que hay que poner contra un paredón son a los legisladores de ese momento que se lo comieron. El mérito del Estado de Derecho no es beneficiar a un amigo, sino estamos muy mal de la cabeza. ¿Se entienden? Y esto tiene que estar, es así.
¿Ustedes vieron en un congreso reunirse? ¿Saben que en menos de 24 horas sacaron la ley? Lo que es la política, ¿eh? Lo que es la política. Ustedes saben que hay muchísimos militares estos acusados de violación de derechos humanos, ¿no es cierto? Que tuvieron más de 20 años sin sentencia. Hoy en día hay un... Sí. No, pero yo les digo no. Pero ustedes me van a decir, y no, la cuestión política. ¿Siguieron gobernando? ¿Seguro? ¿O estaban los... ¿Culpa de quién? ¿Qué hacemos con el derecho penal del enemigo? Que un amigo nuestro que compartimos siempre lo pone. ¿Qué se hace con un tipo que 20 años sin sentencia? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? No sé si ustedes se dan cuenta. ¿No sería lo político resolverlo cuanto antes? La picardía, si ustedes quieren, ya no hablo de... Porque ya, o picardía, o si no, es el derecho penal del enemigo. No hablo en sentido figurado, ¿eh? Cuando digo 20 años. Lo hago para asegurar, es mucho más, pero para que les quede el número... Pero supera los años del delito en sí mismo en muchos casos, la pena. Y aparte hablamos de condena cuando todavía no lo juzgaron, Claro. ¿no? El Digo porque el garantismo claro. se encarga de hablar que no hay sentencia firme, no hay sentencia. Y acá, igual, no hablan en potencial. Esto es clave, porque ustedes son estudiantes de Derecho, esto lo tienen que tener claro. Es decir, ser bueno es muy fácil, ser justo es difícil. ¿Se entienden? En su gran y parte... bueno, en ese caso, Rosenkrantz, nadie le dijo que era un tipo que estaba en contra de los derechos humanos. Para nada. El tipo, firma lo que tiene que firmar. Esto es clave que lo entiendan. Si ustedes me dan argumentos, lo debatimos, pero ¿se entiende a lo que voy? Ustedes saben que hubo una limitación en la 24390 que eran delitos graves vinculados al narcotráfico. Estaban exceptuados del beneficio del 2x1. Y la Corte, años después, los declaró inconstitucional porque no es que se le regala nata con el 2x1. Se le pide perdón a un tipo que lleva 4 años sin sentencia, con prisión preventiva, es una forma de compensarlo. Una cosa es lo que hizo y otra cosa son los procesos. ¿Me entienden? Entonces, se declaró inconstitucional porque es toda persona, independientemente de la gravedad del delito. Por eso yo les dije recién, si esto dale que va, le sacamos la defensa del juicio y no salen más. Y dicen, no, doctor, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. ¿Me entienden? Es decir, la ley hay que aplicarla como corresponde, pero es algo que realmente, por eso, esto de traición, las leyes es post facto, no había nada que aclarar, era clarísima la ley, no estaban. No aclaraban por nada. Y cuando aclararon no eran delitos de lesa humanidad. Y es verdad que eso fue entre el 94 y el 2001, la 24390, y es cierto que los delitos de lesa humanidad habían sido antes, y como estaban las leyes de obediencia debida y punto final, no estaban procesados, pero había los delitos contra el robo de bebé y supresión de Estado civil, así que al legislador no se le pudo escapar. Son unas bestias, en todo caso, porque antes de poner a los narcotraficantes, tienen que poner los delitos de lesa humanidad. Se lo comieron, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Se dan cuenta? Entonces, no se trata de... Son dos verdades. ¿Cuál es el peor delito? Delito de lesa humanidad. ¿Va al 2x1? Va al 2x1. Es así. Por eso es que esto no... Se me hace mucho más fácil decir, no, qué bien, hagan... No. Matar a gente sin... ¿Cómo? Lo de los militares. No entiendo. Eso es re importante. Mire, y otra cosa, no, eso no se los voy a pedir, pero les recomiendo que lean el fallo de la Corte Batalla. Se los recomiendo. No se los voy a tomar, pero les recomiendo que lean el fallo, todo, porque aparte los fallos de la Corte, donde se dice blanco y negro, son los mejores. Por favor, léanlo. Bueno, si lo leen después, si quieren, podemos conversar algunas cosas. Es decir, es muy interesante desde el punto de vista jurídico. Interesantísimo.
como fue Natividad Frías, vieron cuando era si los profesionales de arte curar estaban obligados a denunciar el aborto de una chica. Bueno, a ese nivel. No tiene desperdicio. Hola. Sí. María Ángel, tenés el micrófono encendido. María Ángel González. ¿Alguna otra duda, chicos, que tengan? Quedan 6 minutos, Roberto, así que Dale. vemos, de acuerdo a las dudas, vos me decís si renovamos o no. Sí, tírame, si no hay dudas, ya terminamos. Si no, quieren que les elija un tema de que, no sé si hayan visto, quedan 6 minutos. Estaba pensando en algo. Si quieren, si no, pregúntenme, no hay problema, ¿eh? Después renovamos, seguimos. Pero si no tienen dudas, es fundamental que ustedes vean los videos, chicos. Doctor. Porque, sí. Sí, artículo 16, conspiración para la traición. Sí. Dice la actividad iba 2 o más personas. Sí. Pero Sí. después, artículos más adelante, dice que quedará eximida la pena el que revelare la conspiración de la autoridad. O sea, es el 127, ¿no? No, 217. No, el 127. No, el 217. 217. El 217, Sí, perdón, 217. hablamos de la conspiración 216. Y después continuo dice que quedará eximido de la pena el que revelare la conspiración de la autoridad, ¿no? Perfecto. Sí, 217. Dice que revelará la pena. Si la conspiración, supongamos, no hipotéticamente, son 2, y uno queda eximido, ¿sigue combinando la competencia sobre la conspiración al ser 2? Claro, no, lo que pasa que es así. No, el tema es el siguiente. Él es un beneficio. Hay 2 cosas ahí. En el 216, vieron que, yo hablé ahí rápidamente, Sí, sí, miren como dice el final del 216, pucha, digo, esperen un segundo. 216, acá. Dice, en cualquiera de los casos comprendidos en los artículos precedentes, si la conspiración fuere descubierta antes de empezar su ejecución. Claro. Es medio como una obviedad, dice Soler. Soler dice lo siguiente, en la conspiración, ¿vieron? Es decir, se ponen de acuerdo, che, vamos a liberar a 10 prisioneros de guerra ingleses que están ahí en Campo de Mayo, dale. 2 de mayo empezamos a hablar, nos ponemos de acuerdo, listo, se configuró la conspiración. Ese acto preparatorio es un delito en sí mismo. Sí, es decir, ya no podemos desistir de algo ya consumado, ¿no es cierto? Hay otra excepción, un principio general. Entonces Soler dice que en estos casos, supónganse que somos 5 personas, che, dejémoslo, no hagamos nada. Bueno, y eso lo desistimos. Si después, mañana, alguien botonea algo, lo que sea, nos llevan a proceso y nosotros probamos que desistimos de la conspiración, puede ser individual o de la conspiración, quedamos eximidos de pena. ¿Me entienden? Si no, tendríamos, dice Soler, que esperar 8 años, que es el máximo de pena, para que quede prescripto. Y el otro supuesto, el que usted me preguntó, del 217, es que ahí sí supone una conspiración en curso, es cuando alguien, es decir, antes del proceso, ¿no? Porque si estamos reunidos en mi casa, tocan el timbre y la policía, ¡ay! Sabe que yo justo iba a decir, ahora iba a denunciar a mis amigos. No, tiene que ser algo espontáneo, antes del proceso por conspiración. Y el mismo Núñez acepta, dice que incluso aunque hubiera principio de ejecución en tentativa de traición, también va el arrepentimiento activo Pero el que me preguntó recién, de los muchachos que me preguntaron, si aunque fueran 2, la conspiración está contra el otro, porque acá es un eximente de pena. Eran 2, se resuelve de esa manera, queda eximido de pena. Es una excusa absolutoria que tiene. Pero la conspiración conformada. Exactamente, él salva porque individualmente se lo juzga a él, pero no cesa el número, ¿no? De ese punto queda ahí. Y así que bueno, y acuérdense que son delitos progresivos, porque fíjense, la conspiración está acá, la traición está acá, hay un camino en el medio, ¿no? Una vez que ingresamos en actos ejecutivos de traición, se come la conspiración, delitos progresivos, consunción, concurso aparente de leyes. Gracias. Pero bueno, bueno chicos, si no hay otra cosa, ya no. ¿Cuánto nos queda, Mauricio? 2 minutos, profesor. 2 minutos. 2 minutos. Bueno.
No, Yo tenía una una cosita pregunta sola. más, profesor. Bueno, dale. Sí, dale. Sí, ¿Era la falsa denuncia? sí. Yo quería saber si hay alguna relación, alguna estrecha relación de la falsa denuncia con las calumnias e injurias. Sí, bueno, se ha dicho, se ha dicho blanco, gris y negro. Dicen que se excluyen recíprocamente, dicen que hay un concurso real, un concurso ideal. Lo que pasa es que la falsa denuncia es un delito de acción pública y la calumnia es un delito de acción privada, ¿no? La diferencia es que en la falsa denuncia usted va y denuncia falsamente un delito, es con autor ignorado, ¿me entiende? Entonces falta esa condición de la calumnia, que también es una falsa imputación, pero tiene que estar con todo el piripipí. Fulano de tal, una relación circunstanciada del hecho delictivo que se le imputa falsamente, ¿me entienden? Sí, se entiende ahora. En su momento existía lo que era la denuncia calumniosa para justamente resolver este tema, ¿no es cierto?, de las distintas naturalezas de las figuras, ¿no? Pero bueno. Y también se vincula bastante con el falso testimonio, porque bueno, de alguna manera el denunciante también luego es un testigo, ¿no? Pero ahora hay que probar todo eso, ¿o no, doctor? Sí. Acuérdense otra cosa, antes que termine. Cuando ustedes dicen que algo es falso, si usted me dice, doctor, lo que dice usted es falso, me está tratando de mentiroso. Perdón, Roberto. Técnicamente. Si ustedes quieren quedar bien con su interlocutor, dice, lo que vos estás diciendo es inexacto. Porque si yo digo algo falso es que tengo conciencia de que estoy diciendo algo que no es verdad. ¿Me entienden? Técnicamente hablando. Profesor, lo entiendo. Sí. Técnicamente hablando, por ahí uno amigo, no, lo que decís es falso. El tipo no se ha aludido. Pero es tratar de mentiroso a alguien. Sépanlo. Se corta, ¿qué hacemos, Roberto? Bueno, ¿necesitan más? Dígame, si no.